la postura de la U, que no ha participado, ha emitido un comunicado y han sido muy firmes en esto. El Universitario está del lado de la legalidad. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sergio, Giancarlo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, nosotros en Universitario tenemos una postura firme. Hemos hecho una evaluación, un análisis de lo que ha ocurrido y todo esto tiene un antecedente que lamentablemente la Federación Peruana de Fútbol no ha tenido a bien analizar. Esto quizás se hubiese resuelto con un poquito de diálogo, con un poquito de paciencia, y yo creo que esto hubiese llegado a buen puerto, ¿no? Pero como estaban las cosas, nosotros no podíamos participar. En este contexto era imposible que Universitario participe. Y nos referimos básicamente porque el TAS, como es de público conocimiento, eh, eh, eliminó, dejó nulos los estatutos, o el estatuto, mejor dicho, del 2019. Con ello, terminó la vigencia de la junta directiva del señor Lozano. En ese sentido, el señor Lozano no podía convocar y tampoco podía presidir una junta, una asamblea con los clubes de fútbol, con las departamentales. No podía, no podía. Aún así, lo hizo, convocó. Pero la cosa no queda ahí, porque también era de público conocimiento que había una resolución emitida por el Poder Judicial que anulaba el estatuto del 2009. Y esto creo que el doctor Julio lo ha explicado bien, el doctor Romero lo ha explicado de manera magistral, y esta resolución del Poder Judicial termina inscribiéndose el día de ayer en registros públicos. Es decir, estaba totalmente claro que se había convocado a una asamblea sin que tengamos marco legal. Es decir, no teníamos un estatuto vigente, o mejor dicho, se había convocado bajo los efectos de un estatuto que ya no está vigente. Así lo ha dicho el Poder Judicial y así lo ha acatado registros públicos. Entonces, en esas condiciones no podíamos ir a una asamblea. Y ese es el motivo por qué el Universitario no va a ninguna asamblea. Esa es la verdad. Después nosotros nos hemos enterado que algunos equipos de fútbol, algunas instituciones, respetables por supuesto, han sido maltratadas, atropelladas en la asamblea, porque no les han permitido opinar y mostrar sus argumentos, cosa con la que nosotros no podemos estar de acuerdo de ninguna manera, ¿no? En la cancha podremos ser rivales, pero nosotros no somos enemigos, ¿no? Entonces nos solidarizamos de todas maneras con Melgar, Cristal, Alianza, porque así deben ser las cosas. Así lo sentimos, y somos clubes de fútbol que merecemos respeto, y ojalá que la federación recapacite, porque con lo que se ha hecho hoy día estamos empantanando legalmente más este proceso. Lo que estamos haciendo es enredar más las cosas, ¿no? Y es lamentable. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Giancarlo Aranda te saluda. Un abrazo y gracias, por supuesto, por comunicarte con nosotros. A ver, más allá de que Universitario de Deportes no se presentó a la asamblea y de que Alianza, Cristal y Melgar sí lo hicieron, están en una misma postura todos, ¿no? En no respaldar la ilegalidad. ¿Cuál es el siguiente paso a tomar por parte de ustedes? Porque me imagino que, más allá de que Alianza se presentó, al igual que Melgar y Cristal, y votaron en contra, se van a reunir y van a seguir un mismo camino. ¿Cuál es este camino? A ver, lo que tenemos que tener es calma, tenemos que tener mesura, porque, repito, lo que ha ocurrido hoy día simplemente empantana más las cosas. Y es muy probable que tengamos algún tipo de intervención de la FIFA, ¿no? Porque seguramente la FIFA desconoce que el estatuto del 2009 no tiene vigencia, y aún así se ha sesionado con este estatuto, ¿no? Entonces, nosotros, los clubes de fútbol, tenemos que tener una sola idea, y de hecho vamos a dialogar
y con mucha calma vamos a tomar las medidas que se tengan que tomar dentro del marco legal, dentro del ordenamiento jurídico, porque precisamente nosotros no hemos asistido a esta asamblea porque escapaba, colisionaba con el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, no podemos estar de acuerdo con algo que nosotros sabemos que está mal, ¿no? Y repito, o sea, ayer, en horas de la tarde, en la misma partida de la Federación Peruana de Fútbol, se dejó sin efectos el estatuto con el que se había convocado. Entonces, no podíamos ir a una asamblea en esas condiciones. Ahora, nuestra situación como universitarios de deportes es especialísima. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de un marco normativo totalmente diferente a los clubes de fútbol, ¿no? Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que cuidarnos y no nos podemos exponer a algo que quizás tenga consecuencias legales, porque, ojo, acá hay un mandato judicial que no se está respetando. Y voy un poquito más allá. El estatuto del 2009 se deja sin efecto básicamente por dos razones. La primera es que la Federación Peruana de Fútbol no consiguió una resolución del IPD que lo habilitaba para tener el estatuto. Pero lo segundo, y más importante, es que cuando se aprueba ese estatuto, también se aprobó una junta directiva con miembros que estaban sancionados. Claro. Claro. Es decir, Que no esa podían junta, estar. efectivamente, que estaban inhabilitados por más de 5 años. Por lo tanto, ese estatuto es imposible de inscribir en registros públicos. Adrián. O sea, lo de hoy día no tiene validez. Totalmente. Adrián, en el inicio de la entrevista, con la pregunta que te hizo Caro, decías de que ustedes en un momento no hubiesen querido de repente participar, si hubiera estado más claro el panorama. ¿Hubo la intención de la U de hablar con la federación de repente para que les aclare un poco el panorama de lo que iba a tratar esta junta y ellos no se demostraron, ¿no? Predispuestos? ¿Me dio la impresión de lo que decías? Sí, totalmente. Días antes presentamos una carta debidamente documentada en donde exponíamos una serie de hechos que no nos quedaban claros a nosotros. Y le preguntábamos a la federación, oye, está pasando esto, tenemos conocimiento de esta sentencia, esta sentencia está por inscribirse en registros públicos, tenemos conocimiento de lo que ha manifestado el TAS, y el TAS te quita la vigencia. ¿Y qué les Y dijeron? nunca recibimos una Es respuesta. increíble. No, el silencio Nunca recibimos una respuesta. es abrumador. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo podemos ir a una asamblea? Ah, no. Ahora, doctor, tenemos que ir redondeando por una cuestión de tiempo, pero yo no me quiero olvidar de dos cosas importantes. La primera, son 5 clubes que están en contra de lo que está haciendo la federación de manera ilegal. Hablamos de los clubes que hoy tienen mayor estabilidad, que son los clubes con más historia, Universitario, Alianza, Cristal, Melgar y Cienciano, ¿verdad? Primero eso, si me puede... Sí. Sí, correcto. Y lo segundo, y esto le pido la mayor sinceridad, son 5 clubes que a lo largo de todo este torneo, por lo menos en el caso de Cienciano, ha pedido muchas reservas en cuanto a cómo se realizaban los partidos, los árbitros, que esté observado, que esté televisado. Digo, las represalias tienen que ver con lo que pueda llegar a pasar en el campo de juego. Nosotros esperamos que en lo que resta del campeonato no ocurra nada extraño, ¿no? Por ahí, si ustedes ven la repetición de algún partido por ahí, por ejemplo, con Huancayo, hay un penal que nos cobran que es escandaloso, pero nosotros no nos vamos a poner a lloriquear por ese tipo de cosas. Simplemente, y acá lo voy a decir con mucha firmeza y con mucha sinceridad, a veces se utiliza licencias como una pistola, para gatillar al enemigo, ¿no? Pero desde acá tenemos que ser firmes y no nos podemos arriesgar a otro tipo de consecuencias o a otro tipo de situaciones. Sabemos que Universitario es un club en crisis, somos plenamente conscientes de lo que puede ocurrir, pero todo tiene un límite. Sí. Y creo que no podemos permitir algún tipo de atropello
con nuestros pares, Bien. ¿no? Con las instituciones de fútbol, ¿no? Porque Bien. finalmente somos los clubes de fútbol los que le damos vida al campeonato. Sí, claro ¿no? que sí. Entonces hay que ser muy claros, hay que ser muy firmes y vamos a seguir un camino dentro del marco normativo, dentro del ordenamiento jurídico y dentro de lo que, a nuestro entender, nuestra interpretación Sí. debe ser. Si para la Federación Peruana de Fútbol no existe esta sentencia del Poder Judicial, ellos quieren desconocer lo que dice registros públicos, normal, bestial, bacán, esa es su interpretación. La nuestra va por otro lado. Bueno, ¿no? Pero y ustedes tenemos cuentan un con el contexto que fallo, no. así que Sí, claro. esto no se presta a interpretación porque hay un fallo Sí. que finaliza todo, Sí. que ya no tiene instancia de apelación. Así que Hay que felicitar al Universitario también, ¿no? Y a Total. todos los equipos que se Total. ponen los pantalones para respaldar la legalidad. totalmente, ¿no? y basta con esa excusa del miedo, porque, a ver, ustedes también, digo, como institución, perdón, Yanka, Universitario, Cristal, Cienciano, Melgar, Alianza, también pueden tener el mismo miedo a perder los puntos o a que pasen cosas extrañas. Exacto. Que nadie tenga pruebas, lamentablemente, pero que vemos cosas extrañas Dentro del campo. y se están haciendo cargo. Entonces, o estás del lado de la legalidad o de la Sí, ilegalidad. y solamente para señalar, porque había alguna duda en el medio, en las redes sociales, que están muy pendientes, por supuesto, había alguna duda porque Universitario no se había presentado Claro. a la Asamblea, entonces algunos dijeron no se presenta a la Asamblea. No, el no presentarse a la Asamblea Sí. es no respaldarla precisamente y estar del lado correcto, ¿no? Que Claro. quede claro eso también. Y es muy bueno también que este mensaje lo vea la Federación, ¿no? Alianza, la U, que son rivales históricos en el campo, Cristal. se unen en búsqueda de la justicia, que es lo que todos queremos. Exacto. Adrián Gilabert, gracias, doctor, abogado de Universitario de Deportes. Obviamente vamos a seguir con este tema porque los que queremos un fútbol profesional, serio y legalmente constituido, vamos a bregar por esto y somos muchos, ¿eh? Hay mucha gente Sí, que va detrás sí, de esto. es verdad, Va detrás de la pelota del profesionalismo. Gracias. No, abrazo. muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, por la oportunidad. Y si esto necesita más explicación, acá estamos felices, porque sabemos que estamos con la verdad en las manos. Exacto. Así de sencillo. Gracias, Perfecto. muy amable. Gracias. Y digo, Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Adrián. No, y digo, y qué importante también es la visibilización de Claro. esta situación, de decir, ojo, que no pasen cosas